Bienvenidos estudiantes dominguinos a nuestra clase virtual. Hoy resolveremos la tarea número 6 del tema de triángulos, unidad número 5. Perfecto. Empezaremos con los ejercicios números impares. Tenemos acá el problema número 1. Nos dice, el triángulo es isósceles, hallar X. La propiedad del triángulo isósceles, ¿qué nos dice? Que sus dos lados, ¿cómo son? Tiene dos lados y dos ángulos iguales. Acá vemos punto 2x, punto 36. Entonces, estos dos ángulos que se lo ponen, ¿cómo son? Iguales. Si los ángulos son iguales, dos ángulos iguales, estos lados 2x y 36 son también iguales. Entonces, propiedad del triángulo isósceles nos dice que el lado AB es igual al lado BC. O sea, es una comparación simple y sencilla. Entonces, comparamos. AB es 2x. ¿Igual a qué? BC vale 36. Lado AB 2x, lado BC 36. Ahora, 2 veces x. 2 veces x lo está multiplicando al x. Entonces va a pasar al otro lado a dividir. Sería 36 entre 2. Entonces 36 entre 2 me va a dar 18. ¿Cuánto me vale x? 18. ¿Qué nos piden hallar? X. Entonces la clave A. Muy bien. Continuemos con el siguiente ejercicio impar. El ejercicio número 3 dice, según el gráfico, hallar X. Ahora, tenemos dos lados iguales. ¿Qué dije? Punto X más 30, punto 60. Si los dos lados son iguales, ¿cómo son sus dos ángulos que se lo ponen iguales? O sea, si esto es alfa, esto también es alfa. Dos lados iguales, dos ángulos iguales. Les dije, triángulo isósceles. O sea, este es un triángulo isósceles, con los cuales tiene dos lados iguales. Ahora, ¿qué lados son iguales? El lado AB y el lado BC. Entonces, el lado AB, estoy haciendo su notación, AB es igual a BC. Esta es una propiedad del triángulo isósceles. Dos lados son iguales. Pero yo sé que el lado AB mide x más 30. Entonces ubicamos x más 30. ¿Lo igualamos a cuánto? ¿A qué lado? Al BC. ¿Cuánto vale BC? 60. Entonces x más 30 es igual a 60. Ahora, este más 30 que está pasando, que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa lo contrario, a restar. 60 menos 30. ¿Cuánto es x? 30. ¿Qué nos están pidiendo hallar? X. ¿Cuánto vale nuestro x? 30. Clave D. Continuemos con el ejercicio ahora número 5. Dibujar un triángulo equilátero. A ver, para yo dibujar un triángulo equilátero, tiene propiedades específicas. El triángulo equilátero dice que sus tres lados miden iguales. Entonces tengo que dibujar un triángulo en el cual sus tres lados sean iguales. Ahora, más o menos la forma de un triángulo equilátero va a tener así. Muy bien. Ese es un triángulo equilátero. Ahora, para que sean sus lados iguales, tengo que poner una notación de que me sirva. Por ejemplo, puntito acá. Puntito acá. Y puntito acá. Estoy haciendo esta notación solo para identificar que estos tres lados, ¿cómo son? Iguales. Ahora dibujo, no sé, los vértices A, el vértice B y el vértice C. Otra propiedad del triángulo equilátero es de que sus tres ángulos son iguales. Ahora, entonces, si esto mide alfa, ¿esto cuánto vale? Alfa. ¿Y eso también cuánto vale? Alfa. Tres lados iguales, tres ángulos iguales. Entonces,
¿Qué no podemos decir? Denotamos el lado AB es igual al lado BC y al mismo tiempo es igual al lado AC, o sea, tres lados iguales y tres ángulos iguales. Muy bien. Ahora, otra propiedad. Sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. O sea, alfa más alfa es igual a 180 grados. Propiedad básica y general de los triángulos. Un alfa más otro alfa son 3 veces alfa. 3 veces alfa lo igualo a 180 grados. Ahora, 3 veces alfa lo está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? A dividir. Entonces, alfa sería 180 grados entre 3. Y 180 grados entre 3 me va a salir 60 grados. Encontramos la otra propiedad del triángulo equilátero. Que sus tres ángulos, ¿cuánto miden? Cada uno 60 grados. 60 grados. 60 grados. Esta es la otra propiedad del triángulo equilátero. Continuamos con el ejercicio número 7. Nos pide dibujar un triángulo acutángulo. Un triángulo acutángulo es sencillo, vendría a ser como un triángulo equilátero. Es idéntico. Entonces empecemos a dibujar un triángulo acutángulo. La propiedad del triángulo acutángulo es que nos dice que sus tres ángulos tienen que ser agudos. Entonces, si sus tres ángulos son agudos, entonces empezamos a ubicar. Primero los vértices. Supongamos que el triángulo sea, no sé, vértice M, vértice N, vértice P. Ahora, tres vértices, tres lados, triángulo. Acutángulo, sus ángulos agudos. El ángulo agudo, propiedad. El ángulo agudo es aquel ángulo el cual mide menos de 90 grados. O sea, un ángulo alfa tiene que ser menor de 90. El ángulo, no sé, un ángulo beta tiene que ser menor de 90. Y un ángulo, no sé, el ángulo gamma es menor de 90 grados. O sea que tres ángulos tienen que ser menor de 90 grados. Ahora, entonces empezamos a graficar dentro del triángulo. Triángulo acutángulo, vamos a dibujar en el vértice M. Dibujamos el ángulo, por ejemplo, alfa. En el vértice N dibujamos el ángulo, no sé, beta. En el vértice P dibujamos el ángulo gamma. Entonces, ¿qué nos quiere decir el triángulo acutángulo? Que sus tres ángulos siempre, ¿cómo son? Agudos, menores de 90 grados. Perfecto. Continuemos con el ejercicio último, el ejercicio número 9. Dice, dibujamos un triángulo obtusángulo. A ver, triángulo obtusángulos nos refiere a un triángulo en el cual tiene un ¿qué? Un ángulo ¿qué? Obtuso. No tres ángulos obtusos, sino un ángulo obtuso. Y el ángulo obtuso, o sea, este ángulo, imaginemos que sea alfa, tiene que ser ¿qué? Tiene una propiedad básica y específica el ángulo obtuso. Es de que su ángulo está denotado entre dos números, 90 y 180 grados. Pero que el alfa siempre en un ángulo obtuso va a ser mayor de 90 grados y menor que 180 grados. Esa es la propiedad del ángulo obtuso, que el ángulo tiene que ser mayor de 90 y menor de 180 grados. Ahora, para yo poder hallar este triángulo obtusángulo, tiene que tener esta forma. Mira. Tiene que tener una inclinación mayor de 90 grados. Más o menos lo estoy dibujando así. ¿Por qué? Ahorita lo voy a explicar. ¿Saben por qué lo estoy dibujando de esta manera? Porque si yo me doy cuenta, voy a dibujar esto, una línea imaginaria. Yo sé que hasta acá, ¿cuánto vale? 90 grados. O sea, la línea de acá para allá, ¿qué es?
mayor de 90 grados. Entonces, si yo sé que vale mayor de 90 grados, se cumple la propiedad primero del ángulo obtuso. Pero también tiene que ser menor de 180 y 180 está por acá. Entonces, el espacio originado va a ser por acá. Todo por acá, todo este ángulo. Entonces, el triángulo obtusángulo tiene que cumplir esa propiedad. Ahora, una vez que sé eso, dibujo el triángulo, un ángulo alfa. Imaginemos que sea mayor de 90, podrá ser, no sé, me imagino de 130 grados. ¿Tiene ángulo obtuso, sí o no? Apenas tengo un ángulo obtuso, el triángulo, ¿cómo se va a llamar? Triángulo obtusángulo. Acuérdense, triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso. Triángulo equilátero tiene sus tres lados y sus tres ángulos iguales. Y el triángulo isósceles tiene dos lados y dos ángulos iguales. Muy bien, alumno, muchas gracias por su atención. Conmigo será hasta la próxima.